preparación. Las características de un pastor. Un pastor es atento. Un pastor es comprensivo. Estamos mencionando algunas características que tiene un pastor. Es abnegado. Un pastor es amoroso. Un pastor es entregado. El pastor tiene vocación y don de servir. El pastor es un líder. ¿Qué es el pastorado? El pastorado es un ministerio, hermanos. Para ser pastor. Es un requisito y es para toda la iglesia que nosotros debemos de prepararnos teológicamente. El seminario bíblico o estudiar teología no es solamente prepararse para ser pastor. El evangelista necesita conocer, adquirir conocimientos teológicos para poder predicar la palabra con denuedo. El profeta necesita prepararse para poder ejercer su ministerio también con denuedo. El maestro necesita prepararse. Usted se imagina a una persona con llamado ministerio magistral, es maestro, tiene que enseñar la palabra y no conoce la palabra, hermano. Eso es fuerte. Entonces usted necesita prepararse. Si usted tiene un llamado, necesita prepararse para poder dar un mejor servicio. Y aunque usted no tenga uno de los llamados del ministerio quíntuple, también tiene que prepararse. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, donde fácilmente hallamos personas a nuestro alrededor que muchas veces no son cristianos, pero que leen mucho la Biblia. Y si usted no conoce la palabra del Señor, fácilmente les puede confundir, hermanos. Entonces nosotros como cristianos tenemos que estar adelante, ¿verdad? Que dar una milla extra. Entonces tenemos que estar preparados, conocer la palabra para poder combatir los ataques que la iglesia está recibiendo en estos últimos tiempos. A mí me llamó mucho la atención que en días pasados la gente hace viral cualquier cosa, hermanos. Vimos algo que estaba pasando en las redes sociales y la mayoría de las personas que habían hecho viral esto eran personas cristianas y me llamó mucho la atención y me dolió ver en una página cristiana que yo sigo en las redes sociales, ver un comentario que decía, yo por eso no creo en los dones, en el don de hablar en lengua, ni creo en los dones del Espíritu Santo, porque veían a una persona que no es cristiano, no ha conocido a Dios, estaba aparentando, hablando en lengua, ministrando, y por eso entendían que el don de hablar en lengua no es una realidad. Hermanos, me dolió. ¿Saben por qué? Porque muchos cristianos estaban confundidos, diciendo, sí, es verdad, yo no creo en esto, pero en esa misma lista donde la Biblia habla acerca de los dones del Espíritu Santo, que está el don de hablar en lenguas, también está el don de discernimiento de espíritu. ¿Entiende? Entonces, Dios nos manda como cristianos a tener discernimiento de espíritu, porque los demonios también hablan en lengua. Es muy probable que usted se pare y vea a una persona profetizando y no sea el Espíritu Santo quien esté usando a esa persona, es un espíritu de adivinación. ¿Cuántos cristianos no se han dejado arropar por espíritus de adivinación que les ha destruido, profetizándoles cosas que no son, hermanos? Usted como cristiano tiene que tener los ojos abiertos. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de procurar los dones espirituales. Y entre esos dones está el don de discernimiento de espíritu. No podemos echar a un lado algo por algo que Satanás está utilizando para apagar la realidad de Dios. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener los ojos bien abiertos y prepararnos, hermanos, porque estamos viviendo tiempos difíciles y Satanás está buscando toda la forma con tal de destruir
lo que es la verdad del evangelio, aunque no lo va a lograr, porque a Dios nadie lo destruye. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, decíamos que el ministerio pastoral es una investidura divina, hermanos. Esto viene del cielo. Es una gracia especial que Dios deposita sobre una persona. Es algo espiritual. Por eso es que no todos pueden llevar las mismas cargas que llevan los pastores, porque esa gracia, esa responsabilidad, ese manto lo cargan ellos. Amén. Es un llamamiento santo. El llamado es santo, hermanos, y eso se debe de respetar. La investidura que se deposita sobre una persona, que Dios deposita sobre una persona, debe de respetarlo. Debemos de ser cuidadosos. No juzgar por lo que tus ojos ven. Hay que ser muy prudentes, hermanos. Porque a veces hay personas que pueden expresar ciertas cosas y pueden atraer condenación y maldición a su vida. Porque cuando una persona juzga a un ungido del Señor, no está hablando mal de la persona, está hablando mal de lo que Dios depositó en esa persona. Y se está enfrentando cara a cara con el mismo Dios. Bendito el nombre del Señor. Y hay que ser muy prudentes y muy cuidadosos. Hay que ser muy respetuoso en cuanto al llamado y a la investidura que carga cada ministro. Amén. ¿Qué no es un pastor? Un pastor no es un asalariado. En los versículos que acabamos de leer, en el versículo 12, dice que el asalariado, cuando ve el peligro, cuando ve al lobo, lo primero que hace es que se va, sale huyendo. ¿Por qué? Porque no tiene interés. No le interesa la obra, no le interesa lo que está cuidando. Él solamente está ahí porque está cobrando un sueldo. Le están dando un salario y viene y se sienta, muchas veces hasta se duerme, esperando que llegue el 30 o que llegue el 15. Al asalariado lo único que le interesa es el día de pago. ¿Entiende? Entonces, una persona que tiene un llamado de parte del cielo no es un asalariado, hermano. Porque él no está esperando ni 15 ni 30. Su corazón se derrite por la obra del Señor. Trabaja para el Señor día y noche sin recibir nada a cambio. No tiene interés de recibir nada a cambio porque da por gracia lo que por gracia recibió. Trabaja por amor a Dios, porque siente pasión por Dios, siente pasión por la obra del Señor y se agrada de poder ver la obra del Señor multiplicarse. Hay mucha diferencia entre un asalariado y una persona que realmente tiene el llamado a ser pastor o también a ser evangelista, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Vemos un ejemplo entre David y Saúl. Cuando Goliat estaba desafiando el pueblo de Israel, en ese entonces, quien estaba gobernando era Saúl, pero ya Dios había desechado a Saúl y Dios había mandado a ungir a David. O sea que el que tenía el manto para ser rey, aunque no estaba ocupando su lugar como rey, era David. Y vemos, como dice la Biblia, que mientras Goliat estaba desafiando al pueblo de Dios, 40 días, hermanos, insultando al pueblo de Dios, lo que hizo Saúl, el rey que estaba de turno, fue que negoció. Puso a disposición del soldado que se atreviera a enfrentar a Goliat a su hija mayor. Oigan, a su hija. ¿Quién no quería ser lleno del rey? Cualquiera. Puso a su disposición bienes, dinero, todas las comodidades que una persona pudiera tener.
Y aparte de que esa persona iba a tener mucha fama. Y esa persona iba ya a ser parte de la familia real. Sin embargo, nadie se atrevió. Lo que llama la atención es que la responsabilidad de enfrentar a aquel gigante era de Saúl, porque era quien estaba gobernando en el momento. Pero en ese momento él estaba ocupando el lugar de asalariado porque no tenía el manto. Dios le había quitado el manto y se lo había puesto a David. Sin embargo, cuando David llega, siendo apenas un adolescente, que no tenía ningún tipo de entrenamiento militar, que ve la situación por la que estaba pasando el pueblo de Dios, lo primero que mira es a este señor y no lo ve como un hombre grande ni entrenado. No. Él lo vio como un pecador, un incircunciso, una persona que estaba fuera de pacto. ¿Por qué? Porque su corazón se llenó de amor y pasión. Se llenó de responsabilidad por el pueblo de Dios. Ese liderazgo, ese manto que Dios había depositado sobre David en ese momento como que salió a flote. Aleluya, esa gallardía salió a flote y dijo, ven acá, ¿qué es lo que le están pasando? ¿Qué es lo que le está pasando a ustedes? ¿Quién es ese? Oigan, no es que me estaba desafiando a mí. Por ejemplo, pudiera decir, bueno, está desafiando a David. No. Está desafiando a los escuadrones de Israel. David salió al frente defendiendo toda una nación. Un muchachito, 17 años era lo que tenía. Sin embargo, él dijo, yo me voy a enfrentar a este gigante. Por eso es que la Biblia dice que el buen pastor da su vida por... David arriesgó su vida a cambio de su nación. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que cuando a David lo llevaron hacia donde el rey, y el rey le dijo, mira, preséntame tu currículum vitae. Yo necesito ver tu experiencia, necesito ver todos los estudios, lo que tú has hecho, a ver si tú estás preparado y capacitado. Lo único que David le dijo, mire, yo no tengo nada de esto. Lo único que yo le puedo decir es que yo era pastor de ovejas. Y cuando un león venía para tomar una de las ovejas de mi papá, yo me enfrentaba a él y lo mataba. Si era un oso, yo me enfrentaba a él y lo mataba. Si era una víbora, me enfrentaba a ella y también la mataba. David expresa en el Salmo 23 que aunque ande en sombra de valle de muerte, no temería mal alguno, porque la vara y el cayado del Señor le infundirían aliento. Él estaba hablando, ¿saben por qué? Porque tenía experiencia, había pasado por todos esos momentos donde había peligros, espada, a causa de defender las ovejas de su papá. O sea que el pastor se entrega por completo. Y si nosotros nos vamos, hermanos, hablando de esto, al área de la guerra espiritual, usted no se imagina con cuántas cosas y cuántas batallas los pastores se enfrentan por cada uno de nosotros. Tienen que pelear, interceder por nosotros, enfrentarse. Muchas veces estamos nosotros durmiendo en nuestras casas, o muchas veces recibiendo ataques que ni cuentas nos damos, pero Dios se los revela a ellos y ellos se enfrentan a esos gigantes que nos están haciendo la guerra. Se enfrentan, aleluya, para que no nos devoren. Si hoy muchos de nosotros estamos aquí, ha sido por gracia y por las oraciones de nuestros pastores. O sea que un pastor tiene una gran responsabilidad. Y tiene un esfuerzo sobrenatural, hace. Y lleva una guerra porque no es fácil, hermanos. No es fácil enfrentarse por cada uno de nosotros. El pastor tiene el compromiso y la responsabilidad de dirigir una congregación que se compone por diversos tipos de personas, niveles académicos, estatus sociales, personas con diferentes comportamientos, y a cada uno debe de tratarlo según la necesidad que tenga esta persona. Ese es otro punto. Y vamos a mencionar algunos grupos de personas
haciendo comparación con el ministerio de Jesús. Sabemos que el Señor preparó los 12 discípulos que son la zapata por donde se fundamenta, ¿verdad?, la iglesia de Cristo. Y cada uno de los discípulos de Jesús tenían características diferentes, comportamientos diferentes, tenían diferentes estatus sociales y niveles académicos. Pero entre ellos son 12, vamos a considerar algunos, no los 12. Vamos a iniciar con el primer grupo. Los pastores cuentan o deben de trabajar dentro de las iglesias con un grupo de personas quienes son íntegros. Hay gente que son íntegros, vienen desde allá, son personas nobles, personas que no dan dolor de cabeza, personas que son respetuosas, obedientes, siempre están ahí, personas de corazón puro. Y están libros que han leído, que Dios es un Dios de teoría. ¿Entienden? Cuando Dios es un Dios de revelación. Dios no es Dios de teoría, hermanos. No trate de encajar a Dios en su mente finita. Él mismo dice a través de su palabra que como son los cielos más altos que la tierra, así son sus caminos más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Así que hay muchas personas que quieren encajar a Dios en su mente finita porque entienden que son superdotados, superinteligentes. Mire, usted puede ser lo que sea, pero yo lo que le puedo asegurar es que ni su sabiduría, ni su inteligencia, ni sus muchos conocimientos jamás se van a asemejar a la sabiduría, a la inteligencia, ni al conocimiento de Dios. Porque usted es finito, pero el Dios al que nosotros le servimos es infinito. Sabemos que Tomás era un hombre de Dios, uno de los discípulos de Jesús, pero cuando Jesús resucitó, él no estaba, que llegó Jesús y estaba junto a los discípulos, Tomás no estaba. Cuando Tomás llegó, ya Jesús se había ido. Y los discípulos contentos le dijeron, mira, el maestro resucitó. ¿Saben qué dijo Tomás? Tomás dijo, bueno, para yo creer esto, tengo que verlo a él personalmente. Y él no solamente se conformaba con verlo, sino que tenía que introducir sus dedos en las marcas de Jesús. Y no solamente esto, sino también introducir sus manos, sus dedos en el costado de Jesús para ver si era verdad. Ese era un nivel de incredulidad. Dios mío, ¿qué fue lo que le pasó a Tomás ahí? No sabemos. Pero lo que sí podemos ver es que cuando Jesús se le aparece a Tomás, Jesús le dice, ven Tomás, toca, entra tu dedo, ven. Y cuando Tomás dice, ay maestro, es verdad, eres tú. Entonces Jesús, ¿saben lo que Jesús le dijo a Tomás? Bienaventurados los que creen sin haber visto. Con las teorías, porque Dios no es Dios de teoría. Y si usted va delante de su presencia, puede quitar la incredulidad. Porque Tomás no se quedó así. Jesús le quitó la incredulidad. Otro grupo son los que viven con el alma, los que vienen, a la iglesia. Miren, hay personas que les ha tocado vivir una vida un poquito más difícil, ¿verdad?, que otras. Y muchas veces vienen a la iglesia, miren, destruidos, destrozados. Quieren servir al Señor, pero no saben cómo, porque ni siquiera saben quiénes son. Y ese grupo de personas también al pastor le corresponde trabajar con ellos y llevarlos a conocer el amor de Dios. Personas que tienen diferentes comportamientos. Vemos personas que tienen problemas con la ira, con el enojo. Personas que tienen muchísima raíz de amargura. Vienen a la iglesia, hermanos, tristeza. Ese grupo de personas también está ahí en medio nuestro. Y el pastor también tiene responsabilidad de trabajar con ellos para sanarles, para restaurarles, para que ellos puedan conocer el amor del Señor. Y este grupo de personas, hermanos, refiriéndonos al carácter explosivo que tenía Juan y su hermano Santiago, que era una persona que, miren, se enojaban con mucha facilidad, podemos hablar de ellos, porque más adelante vemos al apóstol Juan hablando del amor. No había un hombre más enamorado así, como que se derretía tanto hablando del amor que el apóstol Juan.
pero al principio su carácter, su comportamiento era diferente. Él se ganó el título de llamarse el discípulo amado, porque a través del amor de Jesús su carácter fue cambiando, él fue sanando, fue restaurándose y adquirió la perfección en Dios. Todos son hombres de potencial, fueron hombres con llamado que el mismo Jesús llamó, pero tenían necesidades diferentes. En este caso, estamos hablando de la iglesia de hoy, que son grupos de personas también que están dentro de nuestras iglesias y que también los pastores tienen que trabajar, porque a eso Dios les llamó. Se están dando cuenta que el ministerio pastoral no es tan fácil como parece. ¿Usted se imagina que Jesús tratara a Juan de la misma manera en que trataba a Pedro? Sus necesidades eran diferentes y Jesús los trató de manera diferente. O sea, la responsabilidad del ministerio pastoral es un poquito más complicado de lo que muchos se imaginan. El otro grupo es el grupo de personas que cuando estaba escribiendo esto pensaba en algunas damas de aquí de la iglesia, hermanos. Mira que estas mujeres, Dios las bendiga. No voy a mencionar nombres porque no quiero que nadie se ponga celosa ni celoso. Este grupo de personas siempre están invitando gente a la iglesia. Ellos entraron, vinieron dispuestos a trabajar. Ellos no esperan que le asignen un cargo ni responsabilidad. No, 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 no. Ellos entienden que ellos tienen que dar por gracia lo que por gracia recibieron. Siempre están dispuestas, siempre están dispuestos, están disponibles. Son gente que tienen vocación de servicio, que aman servir, que aman trabajar para la obra del Señor. Aleluya. Qué lindo es poder contar con gente así, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Ahí tenemos a Andrés. Andrés, cuando Jesús dijo, ay Dios mío, hay que alimentar a esta gran multitud. El discípulo que salió a buscar, ¿verdad? El primero dijo, bueno, hay que buscar mucho dinero para alimentar a toda esta gente. Pero él empezó a buscar y encontró a un muchachito que tenía unos cuantos pececillos y unos cuantos panecillos y se lo llevó a Jesús. Aunque no era gran cosa, pero le llevó algo a Jesús, ¿verdad? Siempre estaba dispuesto a servir. Así hay un grupo de personas dentro de nuestra congregación que siempre tienen un corazón así grandote, dispuesto a servir, sin importar a quién sea, sin importar a la hora que sea. Son el soporte del ministerio pastoral. ¡Qué lindo! ¡Aleluya! También tenemos el grupo de personas que aman trabajar para el Señor, pero son gente acelerada, hermano, que vienen toscos, vienen como rústicos, ¿verdad? Desde allá tienen el llamado y el potencial. El pastor ve que tienen llamado, pero muchas veces tiene que estar, espérate que todavía no es tiempo y que yo quiero ir, que todavía no es tiempo. Hermano, miren a los evangelistas, no me tiren piedra a los evangelistas, hermano, pero el ministerio evangelístico es el área más atacada en esa área. Cuando esos muchachos Dios los llama y que tienen ese fuego de predicar, mire, el pastor tiene que estar ahí, espérate, pero déjame trabajar, déjame predicar, pero que tiene que prepararte. No, espérate. Entre el fuego, el llamado, la necesidad, pero el pastor entiende que ellos necesitan prepararse, necesitan madurar. Son gente, ¿verdad? Pero son como impulsivos así. Ese era Pedro. Pedro amaba a Jesús. Pedro amaba trabajar para Dios. Pedro se derretía por Jesús, pero era impulsivo. Era como el arroz blanco. Si usted estudia y lee el Nuevo Testamento y ve la participación de Pedro, siempre que Jesús hablaba, ahí estaba Pedro, como los muchachitos. Y si no le hacían caso, levantaba las dos manos. Y si no le hacían caso, levantaba un pie. Pero ahí estaba Pedro. Pedro, tranquilízate. No, pero maestro, se van la gente. Pedro sale huyendo. Maestro, mira, se están yendo. Pedro amaba a Jesús, pero necesitaba, ¿verdad? Que Jesús a veces lo alaba. Espérate, Pedro, tranquilízate, que todavía no es tiempo, necesitas madurar. Usted se está encajando, ¿verdad? En el grupo que corresponde. Estamos ya en el último grupo, que yo sé que este grupo no le va a gustar a muchos, pero también está dentro de la iglesia y debemos de decirlo, hermano. Yo no sé si alguien por ahí pertenece a ese grupo, no me tire zapato. Vemos el grupo de los que están, pero que no son.
son cristianos, pero no están inscritos en el libro de la vida. Y muchas veces, hermanos, miren, tienen cargos, ministran, pero Jesús no los conoce. Son personas que están en la iglesia, pero que no se han arrepentido. La Biblia dice, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados. Si usted no se arrepiente de sus pecados, aunque usted tenga 100 años en la iglesia, usted no es salvo. Y hay gente que dice que son cristianos, pero que se han convertido en reincidentes del pecado. Hacen lo mismo, sienten un cargo de conciencia, piden perdón. Ahora, hermano, la novedad es que, tengo que cerrar una puerta. Hermano, no cierre puertas sin arrepentimiento. Esa cerradera de puertas sin arrepentimiento no funciona. A cada rato están abriendo puertas y a cada rato están cerrando puertas. Arrepiéntase. Usted quiere, Jesús dijo, arrepiéntase y apártese del pecado. Entre los discípulos de Jesús tenemos al que estaba, pero que no era. Y era un líder, porque este hombre era el tesorero del ministerio de Jesús. Era el hombre que tenía la capacidad y el único que tenía la facultad de ir al banco a cambiar los cheques, a depositar, a retirar dinero. Era Judas. ¿Pero qué dice la Biblia? Que Judas era ladrón. Cuando Judas iba a cambiar su cheque, sacaba su diezmo y su ofrenda. Eso es mío. Sentía remordimiento. Ay, yo sé que robar es pecado porque Jesús... Pero volvía y robaba. Desde que veía esos cheques que le daba, mira, la esposa de Pilato. Eso medio millón, ay Dios mío. Yo tengo una deuda por ahí. Sacaba su diezmo. ¿Se arrepintió Judas? No. Sentía remordimiento. Así hay personas dentro de la iglesia. Y esa gente, hermanos, tienen problemas porque siempre tienen que buscar un culpable. Se ponen a la defensiva. Mira, hermano, arrepiéntase. Yo sé que aquí no hay, pero como están transmitiendo, arrepiéntase. Para que pueda entrar al cielo. Reprenda ese espíritu de Judas. Sí, hermano. Usted está en la iglesia y no lo conocen. Jesús, usted un día se va a presentar ante el Señor. Usted se imagina toda la vida siendo cristiano y que en la iglesia aparentemente, y cuando se presente delante del Señor, que Jesús diga, yo nunca te conocí, ¿quién tú eres? Y buscando y rebusque bien que yo estoy ahí. Y buscando en el libro de la vida, pero es que tu nombre, ¿cómo que tú te llamas? Y el nombre no aparece. Ahí va a haber problemas. Sin embargo, al pastor también le corresponde trabajar con ese grupo de personas. Con todos. Ahora yo les hago una pregunta y quiero que me sean sinceros. Después de haberles dado, todavía no he terminado, me falta la conclusión, ya termino en breve. Quiero hacerles una pregunta, yo quiero que me sean muy sinceros. ¿A quién le gustaría ser pastor? Levante la mano, sea sincero, levante la mano. Veo a alguien moviendo la mano. Levanten la mano, ¿a quién le gustaría ser pastor? A Sara, ¿a quién le gustaría ser pastor? Está mirando hacia atrás, es con usted. Es con usted. Pues permítame decirle que aunque usted quiera o no quiera, si el manto le cayó, lo va a tener que recibir. Así que si el manto le cayó, prepárese que va para allá. Y ya para terminar, la responsabilidad de una persona que tiene llamado a ser pastor no es tan fácil
no es tan fácil como parece. Como Jesús, como parece, Jesús le hizo varias preguntas a Pedro, momentos antes, poco antes de ascender al cielo, emitiendo ciertos requisitos para ejercer este llamamiento santo. Pedro hasta se asustó. Recuerden que cuando Jesús estaba en el proceso de la crucifixión, Pedro negó a Jesús. Pero Pedro se arrepintió amargamente y lloró. Y Pedro, ese hombre, daba la vida por el Señor. Pero Jesús quería sembrar esto. Y varias veces le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, maestro, yo te amo. Cuida mis ovejas. Vuelve y le pregunta, Pedro, ¿me amas?